buenas a todos. Bueno, como podéis ver, hoy toca vídeo especial, ya que, bueno, toca volver a la temática de deportes. Y chicos, seamos claros, aquí ya vamos sin paños en la lengua, aquí vamos a ser ya directos. Y os voy a contar, sí, os voy a contar cuál es mi historia con el Real Madrid Club de Fútbol, porque sí, chicos, el Real Madrid Club de Fútbol es mi pasión, son mis colores futbolísticos y mira, como podéis ver, pues bueno, vengo de gala, vengo con la tercera equipación de este año, que es absolutamente escandalosa, o sea, me parece otro nivel absolutamente, o sea, las tres equipaciones de este año me parecen preciosas, pero es que lo de esta tercera equipación es otro rollo completamente. Y eso que la segunda equipación me gusta, ¿eh? La oscurita me encanta, de hecho. Pero esta tercera ya me parece un abuso absoluto y, tío, la tenía que tener, chicos, la tenía que tener. Y bueno, os voy a contar cuál es mi origen con el Real Madrid, pero la verdad que yo tengo una historia muy curiosa, chicos, tengo una historia muy curiosa porque mis orígenes, pues bueno, mis orígenes eran muy lobotomizados, ¿no? Tenía el cerebro muy lobotomizado, ya que mi madre es muy forofa del Atlético de Madrid. En cuanto a la familia de mi madre, son tres hermanos. Las dos chicas son muy del Atlético de Madrid y luego estaba mi tío, ¿no? Mi tío, el inteligente de los tres, pues él sí que era muy forofo y muy fan y lo sigue siendo del Real Madrid. Pero claro, a ver, yo pequeñito, mi madre y demás, pues me hizo ser del Atlético de Madrid, chicos. El Atlético de Madrid fue mi primer equipo, pero bueno, como que casi que ni lo cuento, ¿no? Casi que ni lo cuento porque no veía fútbol por aquel entonces todavía, imaginaos, o sea, siendo, yo qué sé, tener 3 4 añitos, pues todavía no veía fútbol, ¿no? Y bueno, chicos, pues finalmente vi la luz al final del túnel, ¿no? Y me pasé al lado bueno de la historia, como todos sabéis, ¿no? Y bueno, lo primero de todo, quiero dejar claro que esto va con todo el buen rollismo del mundo. Chicos, de verdad, no quiero, vamos, no pretendo para nada ofender a nadie. O sea, si eres fan del Atlético de Madrid, del Barcelona, de cualquier otro equipo, de verdad, sabemos cómo va esto, ¿no? Que bueno, que sabemos cómo es el fútbol, cómo es este mundillo, ¿no? Cada uno tiene su bando, cada uno tiene su equipo y lo defiende a muerte. Oye, y siempre que sea desde la educación y desde el respeto, pues se permite escuchar pues cualquier opinión contraria a la tuya, ¿no? Y bueno, pues chicos, yo empecé a ver la luz con los Galácticos, chicos, sí, con aquella generación legendaria del Real Madrid, ¿no? Más o menos por el 2003 fue cuando les empecé a ver un poquito. Tampoco veía tanto el fútbol todavía por esa época, pero al ver a esos Galácticos, ¿no? Con Ronaldo Nazario, Raúl González Blanco, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham, ¿no? Toda esta ristra de estrellas pues evidentemente me hicieron pasarme al lado bueno de la historia, pasarme al Real Madrid, chicos. Y la verdad que recuerdo una noche en la que justamente se jugaba un derby entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y yo me fui a la cama y me acuerdo que vino mi madre, que como os he comentado es del Atlético de Madrid, y me vino y me dijo, Diego, han marcado Raúl y Ronaldo y tal. Y yo, vamos, ahí en la cama, vamos. Ante la incomodidad de mi madre, ¿no? Evidentemente. Pero luego, chicos, luego encima tuve una de las mejores experiencias de mi vida, de los mejores días de mi vida, pero a nivel general ya. O sea, englobando toda mi vida, ¿no? Ya que precisamente en el año 2003, pues tuve la gran suerte de poder acudir a la anterior ciudad deportiva del Real Madrid, la que se encontraba en el Paseo de la Castellana, ¿no? Antes de la actual, ¿no? Que está localizada en Valdebebas. Y tuve la suerte de acudir con familia paterna, ¿no? Con una tía mía, con una prima mía y con la pareja de mi tía que eran y siguen siendo muy fans del Real Madrid hasta la médula, ¿no? Como lo soy yo. Y bueno, imaginaos, 2003, yo soy del 1997, chicos, o sea que tenía 6 añitos, bueno, de hecho todavía no tenía ni 6 añitos, tenía 5 cumplidos porque yo los hago en octubre y acudí antes con mi primera camiseta oficial del Real Madrid, chicos, con esa mítica de Siemens, ¿no? Que sabemos que fue el patrocinador del Real Madrid durante algunos añitos.
Fue mi primera camiseta oficial y fui a esa ciudad deportiva, les vi entrenar muy poquito tiempo, ¿no? Y luego ya les estuve esperando en el interior, ¿no? Para poder conseguir un autógrafo y una foto, ¿no? De los Galácticos. Y tuve la grandísima suerte de poderla conseguir de prácticamente todos, ¿no? Yo creo que el único con el que me quedé la espina de no tenerla fue con Iker Casillas, ¿no? Con el que, bajo mi punto de vista, es el mejor portero de la historia. Y fue con el único que no la pude tener así de todas las grandes estrellas, ¿no? Pero bueno, recuerdo, de verdad, recuerdo con mucho cariño, ¿no? Por ejemplo, la entrada de Roberto Carlos, ¡pum! Dio un portazo a la puerta y estaba súper cabreado, ¿no? Pero bueno, evidentemente fue llegar, ver a un niño pequeñito, como lo era yo, ¿no? En aquel momento, imaginaos, un niño de 5 años que está esperando ahí para que le firmes un autógrafo y te hagas una foto con él, pues a Roberto Carlos, al menos en ese momento en el que se hizo la foto conmigo, luego también con mi prima, con mi tía y con la pareja de mi tía y demás, pues al menos se le pasó el cabreo, ¿no? En ese momento. Luego también recuerdo mucho cariño a David Beckham, ¿no? Todos sabemos David Beckham, la elegancia personificada, ¿no? Y me acuerdo, vamos, un tío 10, una persona encantadora que además se agachó para hacerse la fotito conmigo, ¿no? O sea, la verdad que un momento muy entrañable. Y de hecho la foto con Beckham la tengo enmarcada. La tengo enmarcada junto con la de Raúl González Blanco, chicos, porque sí, Raúl González Blanco se convirtió en mi ídolo total a nivel deportivo. Y bueno, y la foto con Raúl evidentemente también la tengo enmarcada. Y además Raúl, aparte de firmarme y de hacerse una foto conmigo, me hizo una dedicatoria, ¿no? Ya que me acuerdo perfectamente que la pareja de mi tía pues le pidió a Raúl que me hiciera una dedicatoria ya que era mi jugador favorito, ¿no? O sea, que imaginaos, o sea, yo en ese momento no es que estuviera en las nubes, es que estaba en Saturno, ¿no? O sea, estaba en otra dimensión totalmente, ¿no? De alegría. Y luego, pues con todos los demás, o sea, con Zidane, con Ronaldo, con Figo. De verdad, o sea, un absoluto despiporre, chicos. O sea, imaginaos, ¿no? ¿Cómo no iba a ser del Real Madrid, ¿no? Después de encima tener la oportunidad de estar con los Galácticos en persona y de que me firmaran esa camiseta que la sigo teniendo en mi habitación. Vamos, eso es diamante puro, o sea, eso siempre va a estar conmigo. Y de encima de tener la gran oportunidad de hacerme fotos con ellos, ¿no? Entonces, chicos, sí que es verdad que luego, pues, otra vez la fiebre del fútbol me bajó, porque bueno, empezó mi fiebre por el tenis, chicos, porque como os he comentado en algún otro vídeo, bueno, ya habrá tiempo de hablar del tenis, pero en 2005 empezó la fiebre Nadal, fue cuando despuntó Nadal, yo también me apunté al tenis, ¿no? Igual, en el mismo año, en el 2005, me hice federado y demás. Y ahí ya empezó, pues eso, mi obsesión con el tenis, hasta tal punto, chicos, que actualmente, hasta el día de hoy, el tenis se ha convertido en mi deporte favorito. Está en el top 1, pero sin lugar a dudas, relegando al fútbol al top 2. No muy lejos está el fútbol del tenis, ¿no? Está ahí en el retrovisor, pero sí tiene un segundo puesto sólido el fútbol, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que luego ya, pues cuando ya volví y ya sí que no lo he vuelto a soltar, fue pues evidentemente, chicos, en el maravilloso mercado estival, ¿no? De 2009, ¿no? Aquel golpetazo en la mesa, ¿no? Que dio nuestro queridísimo presidente Florentino Pérez, ¿no? El mejor presidente de la historia del club junto con Don Santiago Bernabéu, que fue el que empezó todo con ese mercado estival, haciendo fichajes como lo era Karim Benzema, que luego se convirtió en lo que todos sabemos en el Real Madrid, incluso siendo Balón de Oro, fichando a Xavi Alonso, actual entrenador de la plantilla, fichando a Ricardo Kaká, que por aquel entonces era uno de los 5 mejores jugadores del mundo y encima venía de ganar en 2007 el Balón de Oro con el Milan. Y ya pues la creen de la creen, ¿no? Vamos, Don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, ¿no? El mejor jugador de la historia del Real Madrid junto con Don Alfredo Di Stéfano. Y uno de los mejores jugadores del fútbol también de toda la historia, ¿no? Que ahora mismo sabemos que está persiguiendo el gol número 1000, que vamos, tengo cero dudas de que lo va a conseguir y luego ya veremos si una vez que consiga el gol 1000 pues decidirá retirarse o no, el bueno del bicho.
Entonces, pues bueno, a partir de ese año, pues ya volví. Dije, me tengo que volver a subir al tren del fútbol y del Real Madrid a tope, ¿no? Y ya desde ahí ya lo cogí y vamos, hasta el día de hoy. Sabemos que esa temporada, pues bueno, nos entrenó Manuel Pellegrini, al cual le tengo mucha estima, la verdad, le tengo mucho respeto y me cae bien como entrenador. El ingeniero Pellegrini, ¿no? Aunque es verdad que ese año pues no tuvimos. Hicimos buena temporada, pero sin ganar ningún título, ¿no? Entonces sabemos que aquí en el Real Madrid, si no se ganan títulos, no se puede continuar. Y sí que es verdad que hicimos una liga muy buena, ¿no? Hicimos 90 y tantos puntos, pero no la pudimos, no se la pudimos ganar al Barcelona de Guardiola, ¿no? Tuvimos el Alcorconazo en Copa del Rey, que vamos, evidentemente ese fue el detonante por el cual destituyeron a Manuel Pellegrini. Y ya vino el apoteosis, ¿no, chicos? Vino José Mourinho, chicos. Sí, sí, se vinieron 3 años de José Mourinho muy intensos. La 10-11, la 11-12 y la 12-13. La verdad que 3 años súper intensos, ¿no? Se creó un caldo de cultivo ahí muy interesante. Pero al menos, bajo mi punto de vista, durante la mayor parte del tiempo a nivel positivo, ¿no, chicos? Porque le tenemos que agradecer mucho a José Mourinho los 3 años que estuvo como entrenador del Real Madrid, porque en verdad fue el encargado de devolver al Madrid esa grandeza, ¿no? Esa grandeza que le caracteriza, volver a ser competitivo tanto a nivel nacional como a nivel europeo, ¿no? Y le volvió a, pues eso, a llevar a donde se merece, ¿no? El club. Y yo siempre le estaré agradecido a José Mourinho por esos 3 años que estuvo con nosotros, además de que siempre se partía la cara por el club, siempre defendía al club. Y ya, bueno, ya José Mourinho veía muchas cosas, ¿no? Que pasaban en el fútbol español y también a nivel europeo, que bueno, muy recientemente, hace 2 años, ¿no? Lo pudimos comprobar con el caso Negreira. Y bueno, este es un vídeo sobre el Madrid, entonces no me quiero meter mucho en esos temas, ya habrá mucho tiempo para hablar de eso, pero bueno, simplemente pues para hacer ver que José Mourinho pues ya tenía muy claro, ¿no? Por dónde iban. Pues bueno, pues por dónde iban, ¿no? Los asuntos aquí en el fútbol español y en el fútbol europeo. Y por eso José Mourinho, pues bueno, solo, entre comillas, pues pudo ganar 3 títulos en 3 años con el Real Madrid, ¿no? Por cómo estaba todo. Si no, vamos, no tengo ningún tipo de duda que hubiera ganado algún título más. Y bueno, sí que es verdad que no acabó del todo bien con varios pesos pesados del vestuario, con Cristiano Ronaldo, con Sergio Ramos y Iker Casillas, pero bueno, muy agradecidos al bueno de José Mourinho, ¿no? Y chicos, y luego vino pues la antítesis totalmente, ¿no? O sea, si tú buscas en el diccionario antónimos, te van a salir José Mourinho y Carlo Ancelotti, chicos. Sí, porque Carlo Ancelotti es lo que os digo, es la antítesis absoluta de José Mourinho, un hombre con una personalidad y un carácter mucho más pausados, ¿no? Con mucha más tranquilidad, mucho más relax, pero también haciendo explotar al equipo de una manera muy buena, ¿no? Aprovechando muy bien el potencial del equipo y dándole mucha confianza desde otra perspectiva, ¿no? Desde la cual la podía dar Mourinho. Y bueno, qué decir, ¿no? Ese 2013 cuando llegó Ancelotti también, con los fichajes de Isco Alarcón, Asier y Yarramendi, me acuerdo que vino también ese verano, ¿no? Pero bueno, Isco Alarcón y sobre todo Gareth Bale, chicos, ese Gareth Bale. Yo, chicos, yo siempre he sido pro Bale durante toda mi vida y siempre le he defendido y siempre le voy a defender. Que para mí el Pro Bale es de lo mejor, o sea, el Pro Bale, no, perdona chicos, el Prime. El Bale en su Prime, en su peak, es de lo mejor que hemos tenido en el Real Madrid, al menos en los últimos 20 años, sin duda. Evidentemente, ¿cuál es el problema? Pues es que la mitad de su trayectoria, ¿no? En el club, pues es que se la pasó lesionado, es que no jugaba prácticamente, ¿no? Pero durante sus primeros años, cuando estaba en su prime, me acuerdo que hubo un momento durante sus primeros años que incluso se le llegó a comparar con Cristiano Ronaldo e incluso se decía que incluso le podía opacar. Me acuerdo, como líder del vestuario, se llegó a decir que Gareth Bale podía llegar a opacar a Cristiano Ronaldo. O sea que para que veáis la dimensión, ¿no? Que llegó a adquirir Gareth Bale en cuanto a jugador, ¿no? Y bien merecida.
Porque, en serio, a mí el pick de Bale me sigue pareciendo superior a varios de los mejores jugadores del mundo que podemos tener hoy en día. Si os soy totalmente sincero. Y bueno, qué decir de ese año, ¿no? Encima, Carleto, el primer año de Carleto, hacemos un 4 de 6. En cuanto a títulos, sí que es verdad que en la liga, qué pena, nos quedamos a 3 puntos, ¿no? Que fue la mítica liga que ganó el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Estuvimos a 3 puntos Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, pero bueno, chicos, luego ya los otros 2 títulos son de los mejores que he vivido a lo largo de mi vida, ¿no? Aquella mítica final de Copa del Rey en Mestalla, ¿no? Contra el Fútbol Club Barcelona. Y con esa galopada histórica, ¿no? Que quedará para los anales de Gareth Bale, ¿no? En la cual, pues bueno, Marc Bartra, que en ese momento pues era el lateral derecho del Fútbol Club Barcelona, pues todavía le sigue buscando, ¿no? Todavía sigue buscando Bartra a Bale para ver si le logra alcanzar, ¿no? Yo sigo asombrado con esa jugada. ¿Veis? Por eso os digo que Gareth Bale en su prime, o sea, es que era una absoluta locura, iba sobrado. O sea, en esa jugada, Bartra le empuja fuera del campo, fuera de la banda a Gareth Bale, pero tal era la sobradez física, la exuberancia física, la potencia que tenía el jugador galés, que incluso habiendo sido empujado por Marc Bartra, fuera del campo fue capaz de ganarle en la carrera, de galoparse casi toda la banda, ¿no? Casi todo el campo. Y al final poder definir ante Pinto, que en ese momento era el portero del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Al menos en esa final. Poder definir y hacer uno de los goles que más he celebrado en mi vida. O sea, y además fue un éxtasis porque es que además era el 2-1, ¿no? En los minutos también finales del partido, que la verdad que el partido tenía toda la pinta que se iba a ir a la prórroga, ¿no? Muchísima tensión. No estaba Cristiano Ronaldo, además, jugando esa final, ¿no? Y Gareth Bale fue el que cogió el timón del equipo, ¿no? Se echó todo el peso encima y fue el que resolvió la papeleta, ¿no? Además me acuerdo que ese partido lo vi con un amigo mío en un bar y que luego nos fuimos al parque a celebrarlo, a gritar. Me acuerdo, ¡a la Madrid! Vamos, tal, no sé qué. Ahí, locura, locura máxima. Pero para locura máxima, el otro título, chavalotes. Efectivamente, la tan ansiada 10ª Copa de Europa, ganada en el Estadio da Luz de Lisboa en el año 2014 contra el Atlético de Madrid, ese 24 de mayo de 2014, absolutamente inolvidable. Y se podría decir que yo creo que en mi corta trayectoria como madridista, ¿no? Como fan y seguidor de verdad del Real Madrid, que en verdad llevo desde el 2009 viendo al equipo ininterrumpidamente, porque como os he comentado empecé con los Galácticos y demás, pero ya de forma ininterrumpida desde la llegada de Cristiano Ronaldo. Ha sido la noche más bonita que he vivido como madridista, chicos. Ha sido la experiencia más bonita, sin lugar a dudas. Me acuerdo igual de verla en un bar con unos amigos míos, ¿no? Y madre mía, chicos. En el descanso, cuando bueno, se adelantó el Atlético de Madrid, ¿no? Al descanso ya iba 0-1. Con esa cantada, fue un cantadón de Casillas, ¿no? El cual aprovechó muy bien Godín con ese gol de cabeza. Pues me llamó mi madre, chicos, me llamó mi madre y no sé cómo describirlo, chicos, no sé si es ese sexto sentido que a veces parece que tienen las mujeres, pero mi madre tuvo un presentimiento de que algo iba a pasar, porque en esa llamada, después eso, de que el Atlético de Madrid pues se había adelantado en el marcador, me dijo, aunque remonte el Real Madrid, no te vas a ir a Cibeles, no te vas a ir a celebrar el título a Cibeles, ni te vas a ir a ningún sitio. O sea que mi madre ya se intuía, ¿no? Que algo iba a pasar. Y efectivamente, pues mi madre acertó, chicos, porque de verdad, o sea, una tensión ya asumiendo, es que imaginaos, chicos, si el Atlético de Madrid no llega a ganar esa final de Champions en Lisboa, después de que el Real Madrid estuviera tantos años de sequía en Europa, 12 años sin ganarla, desde la novena, ¿no? A aquella mítica final en el 2002 contra el Bayer Leverkusen, con una de las mejores voleas, uno de los mejores goles de la historia del fútbol, como fue esa volea
de primeras de Zinedine Zidane, después de cómo veníamos jugando de bien esa Champions League, después de reventar a Guardiola en semifinales, ¿no? A su Bayern de Múnich haciéndole un 5-0 de parcial en la eliminatoria, ganándole 0-4 en Múnich, dándole un baile en todos los apartados, y que te ganara el Atlético de Madrid en la final, es que era algo que era muy, muy, muy difícil de asumir, ¿no? Y además porque todos los colchoneros nos lo hubieran estado recordando durante toda la historia, chicos, durante toda nuestra vida. Da igual que posteriormente les hubiéramos estado ganando todos los derbis del mundo, que si ellos nos hubieran ganado el de la final de la Champions de Lisboa, ya está. No habría más tela que cortar ya, chicos. Y estuvieron a puntito. Madre mía, de verdad, chicos. Ese minuto mágico, ese 92-48, ¿no? Después de que el árbitro añadiera 5 minutos de descuento, pues ese mítico córner, ¿no? El que lanza Luka Modric de una manera soberbia, ¿no? Con una calité sobresaliente. Y cómo se produce instantáneamente uno de los mejores remates uno de los mejores remates de cabeza de la historia del fútbol, chicos. Y lo siento mucho, de verdad, pero no podéis negar la realidad. O sea, el remate que hace Sergio Ramos tan limpio, cómo gira la cabeza y cómo la pone en el ángulo derecho de la portería del Atlético de Madrid, que por ese entonces, ironías de la vida, pues estaba defendida por Thibaut Courtois, el que es actualmente una leyenda del Real Madrid, el que es nuestro portero y lleva siendo durante varios años el mejor portero del mundo sin dudas. Pues chicos, ni siquiera Thibaut Courtois pudo alcanzar ese remate de Sergio Ramos. Y ese era un Courtois también en el Atlético de Madrid, hizo temporadas muy buenas. Pues ni siquiera Thibaut Courtois fue capaz de alcanzarlo, o sea, fue un remate absolutamente perfecto. Y chicos, el éxtasis absoluto, la locura absoluta que viví en el bar, todo el mundo gritando, saltando con mis amigos, se me caían los pantalones, chicos, se me caían los pantalones de estar celebrando ese empate de Sergio Ramos, porque es que ya estábamos en el borde del precipicio, ya estábamos fuera totalmente, y luego, bueno, luego ya ese final, en la prórroga fue muy superior el Madrid, y les cayeron 4, ¿no? Y sí, chicos, me fui a Cibeles. O sea, después de todo, de esa épica, de cómo acabó todo, chicos, ¿cómo no me iba a ir a Cibeles? O sea, en ese momento me daban igual las amenazas que me pudiera decir mi madre, ¿no? Las consecuencias que pudiera tener el hecho de ir yo a Cibeles. Pero me fui, chicos, porque vamos a ver, o sea, seamos claros, ¿no? En ese momento, después de todo, después de tanto tiempo sin que el Madrid celebrara una Copa de Europa, y quién sabe cuándo se iba a repetir un momento así, ¿no? Hay que vivir el día, hay que vivir el momento y había que celebrarlo por todo lo alto. Y me fui con mis amigos a Cibeles. Es el único año que me he ido a Cibeles, chicos, en la misma noche de celebración de la Champions. Es la única vez que me he ido a Cibeles a celebrarlo en la misma noche, esperando hasta, no sé si fueron 2:30, 3 de la mañana, ¿no? Hasta que llegó al equipo. Pero sí que es verdad que estás allí esperando tanto tiempo para luego ver ahí a dos monigotes de lejos que se quedan muy poco tiempo y luego se van. Bueno, aunque es verdad que hay que reconocer que el ambiente que había allí, o sea, lo que decimos, encima se juntaron varias cosas por las que hicieron todo incluso más especial todavía, ¿no? El hecho de eso, que el Madrid llevaba 12 años sin ganar la Copa de Europa, ganársela al Atlético de Madrid, de la forma en la que se le ganó, todo, chicos, o sea, fue un éxtasis absoluto, ¿no? Y bueno, y sí, pues mi madre me acabó castigando, chicos, sí. Y me quitó varios meses del tenis, chicos, porque como os he comentado, sí, yo en 2005 me apunté al tenis, me federé, estaba federado. Y aún así mi madre me quitó varios meses del tenis por haber ido a Cibeles a celebrar la 10ª. O sea, imaginaos, mi madre, pues encima perdió el Atleti y su hijo le desobedeció, ¿no? Pero chicos, o sea, os lo digo desde el corazón y vamos, con la mayor honestidad. Qué orgulloso estoy de haber desobedecido a mi madre durante aquella noche. De verdad, chicos. Qué orgulloso estoy, porque de verdad viví una de las mejores experiencias de mi vida, sin duda. Y bueno, chicos, luego pues ya sabemos, acabó la etapa de Ancelotti, luego vino Rafa Benítez, que por desgracia estuvo muy poco tiempo en el equipo, ¿no? Después del descalabro en el clásico contra el Barcelona, después de intentar
enseñar a Cristiano Ronaldo, ¿no? A cómo se lanzaban las faltas, a intentar implantar su estilo de juego que no casó muy bien con el equipo y bueno, la verdad que no acabó bien Rafa Benítez y una pena porque la verdad que yo le sigo teniendo mucho respeto a Rafa Benítez, ha hecho muchas cosas muy buenas por el fútbol, encima, joder, un entrenador español, ¿no? A nivel nacional. Y en la Premier League se salió, ¿no? Con los equipos de la Premier League, con el Liverpool, con el Chelsea, lo hizo muy bien, pero aquí por desgracia pues no tuvo la misma suerte. Y luego, chicos, y en enero de 2016 vino el mastodonte, vino el gigante, vino Zinedine Zidane con un par aquí, como si no hubiera pasado nada, o sea, sin prácticamente experiencia a nivel de entrenador, solo entrenando a categorías inferiores del Real Madrid y durante no mucho tiempo, coge el timón del primer equipo y le hace campeón de Europa 4 meses después, ganando la 11ª Copa de Europa. Y sí, chicos, otra vez al Atlético de Madrid en otra final epiquísima resuelta en penaltis con el mítico Juanfran al palo, ¿no? Al cual siempre les vamos a recordar a los colchoneros. Un besito con todo el cariño del mundo a todos. Pero fue otra final epiquísima y es que le dio la vuelta como un calcetín Zidane al equipo, porque encima en Liga me acuerdo que estaba dominando mucho el Barcelona de Luis Enrique, que durante la temporada se distanció mucho en puntos con respecto al Real Madrid y al Atlético de Madrid, pero conforme fueron pasando las jornadas, tanto el Madrid como el Atleti le fueron recortando al Barcelona hasta tal punto que solo logró ganar la Liga por un punto. O sea, me acuerdo que el Barcelona le logró ganar la Liga al Real Madrid por un punto. O sea, casi hizo el doblete Zidane en 4 meses. O sea, una absoluta locura. Y bueno, y pasamos pues a la que probablemente sea la mejor temporada de la historia reciente del Real Madrid, junto con la 23-24. Pero, y de las mejores de la historia, que es la 16-17, ¿no? Con esos 5 de 6 títulos que gana el equipo, con esa liga que la gana sobradamente, ¿no? Y esa Champions descomunal. Es que ese equipo estaba súper bien rodado, de verdad. Desde nuestro costarricense queridísimo Keylor Navas, ¿no? Nuestro portero de las 3 Champions seguidas. Luego con esos centrales, ¿no? Los cuales eran Sergio Ramos y Rafael Varane. Con los laterales Marcelo y Carvajal. Con la CMK, ¿no? Casemiro Kroos Modric. Con la BBC, Bale Benzema Cristiano. Y con un Isco Alarcón que ese año estuvo también a un nivel muy, muy, muy alto. Muy alto. Yo a mi Isco también me tenía enamoradito, la verdad. Por aquellos entonces. Ese año salía todo. Además, fue la temporada en la que el equipo encajó 40 partidos seguidos sin perder, de verdad. Es que yo ya me reía, chicos, porque es que daba igual, era ya pura inercia. O sea, daba igual que el Madrid a lo mejor hiciera un partido malo, que siempre en alguna jugada puntual, pim pam pum, marcaba gol y eso le hacía no perder el partido, ¿no? Fue una locura esa temporada, la Champions League cargándonos a todos los pesos pesados también, o sea, a varios pesos pesados, otra vez al Atlético de Madrid. Y la final contra la Juventus, chicos, yo creo que es la mejor final que ha jugado el club, al menos en los tiempos recientes, ¿no? Porque de verdad, fue un absoluto recital la segunda parte que dio el equipo en esa final. O sea, recordamos que la Juventus de Turín se planta en esa final como el mejor equipo de Europa junto con nosotros. O sea, era una final muy merecida, ¿no? Ese Real Madrid-Juventus, por cómo venían los dos equipos durante la temporada. Pero es que la Juventus de Turín había hecho la salvajada de solo encajar 3 goles en toda la Champions. O sea, imaginad, la competición más exigente del mundo, ¿no? La más dura, porque participan los mejores equipos, ¿no? De todo el panorama europeo. Y durante toda la competición solo había encajado 3 goles la Juventus. Y habiéndose cargado por el camino al Barcelona, al Mónaco de Mbappé, que justamente era su año de explosión, ¿no? El jugador francés, a muchos equipos. O sea, arrasó a todos la Juventus. Con esa solidez defensiva también. Y llega el Real Madrid y en la final a un partido, ¡pum!, le casca 4 goles. O sea, la primera parte fue igualada, acabó 1-1, ¿no? Me acuerdo, empezó marcando Cristiano Ronaldo, como no. Luego empató Mario Mandzukic con un golazo, las cosas como son. Y luego ya vino ese golazo de Casemiro que le dio muchísimo aire al equipo y ya la segunda parte fue un recital.
Y bueno, y se llevó cuatro la Juventus, se llevó otro de Cristiano Ronaldo y luego ya como guinda del pastel ese cuarto golito de Marco Asensio, ¿no? La verdad que fue increíble. Encima esa final la vi en el Bernabéu, chicos, la viví en el Bernabéu con mis amigos, con las pantallas. No os he dicho que también la undécima la vi, bueno, la undécima la vi también en un bar con amigos, pero lo que fue la celebración al día siguiente fui al Bernabéu a ver la celebración. Y con la duodécima también fui al día siguiente al Bernabéu, ¿no? A ver esa celebración, ver cómo llegaban los jugadores, ¿no? Al Bernabéu, ver ese speech de Miki Nadal, ¿no? Introduciendo a todos y cada uno de los jugadores, luego ver los speeches de cada uno de los jugadores ahí con los trofeos, al entrenador, en este caso Zidane, toda esa fiesta que se montó, porque como bien os he comentado anteriormente, durante la décima, pues sí que fui a la misma Cibeles aquella noche, pero como la experiencia no fue al 100% fructífera en cuanto a disfrutar con los jugadores, con la afición sí, pues como bien os digo, pues tanto en la undécima como en la duodécima, lo que hice fue celebrarlo, pero en el Bernabéu al día siguiente, y la verdad que fueron momentos muy, muy bonitos, chicos. La verdad que momentos preciosos. Y bueno, y luego llegó al año siguiente, en el cual, pues bueno, pues Zidane te hace las tres Champions consecutivas, chicos, sí. O sea, aquí se habla mucho de sextetes y muchas cosas, pero las tres Champions seguidas, chicos, me parece el mayor hito de la historia del fútbol a nivel de clubes. O sea, me parece el reto más difícil de hacer, porque al menos en el formato actual de Champions League, ningún equipo había logrado conseguir dos Champions League consecutivas y el Real Madrid no solo hizo dos, sino que te hace tres consecutivas, ¿no? O sea, lo que hizo Zinedine Zidane fue algo irrepetible, o sea, algo que no sé yo si se repetirá alguna vez, porque lo más difícil que hay es ganar la Champions League a nivel de clubes. El sextete luego lo repitió el Bayern de Múnich, o sea que es algo que se ha vuelto a hacer, pero por el contrario, ganar las tres Champions League consecutivas no se ha vuelto a hacer. Y veremos si alguna vez se vuelve a dar, chicos. Ganándole al Liverpool, ¿no? Al cual nos hemos estado enfrentando en Europa, la verdad que muchas veces a lo largo de estos años, con más victorias que derrotas, aunque estas dos últimas temporadas han sido ellos los que se han llevado el gato al agua, ¿no? En Anfield. Pero las finales se las hemos ganado nosotros, que es lo que cuenta, ¿no? En la mayoría de partidos recientes. Y luego, bueno, luego sabemos que vino, pues eso, la mini etapa también de Lopetegui, que pareció algo, ocurrió algo muy similar a lo ocurrido con Rafa Benítez. También me dio pena porque también Lopetegui es otro entrenador al que tengo mucho respeto, que ha triunfado en España, estaba haciendo un trabajo inmenso que si le hubieran dejado entrenar a la selección española durante el Mundial, que venía en un estado de forma increíble la selección, seguramente que hubiéramos llegado muy lejos en el Mundial de Rusia de 2018. Pero bueno, es verdad que aquí pues estuvo también poco tiempo, pero bueno, luego fui al Sevilla y también hizo un trabajazo, Julen Lopetegui, para mí un pedazo de entrenador, que la verdad que también una pena que no triunfara en el Real Madrid, la verdad, los entrenadores españoles, da esa casualidad, pero bueno. Luego vino Santiago Solari también, estuvo durante unos meses y también hay que agradecer a Solari que fue el que... Bueno, fue el que puso a Vinicius, chicos, fue el que puso a Vinicius y fue el que pues bueno, logró poner la semillita, ¿no? Del Vinicius que conocemos hoy en día. Y bueno, chicos, tampoco me quiero extender mucho más. Luego hemos tenido esta última etapa también otra vez con Carlo Ancelotti, estos últimos 4 años que también han sido increíbles. O sea, Carlo Ancelotti es el mejor entrenador de la historia del Real Madrid, es el entrenador con más títulos, el más laureado. Esa temporada 2023-2024, ¿no? También con un 5 de 6 en títulos, solamente perdiendo 2 partidos a lo largo de toda la temporada, ¿no? Aquellos dos que fueron contra el Atlético de Madrid, los cuales, lo tengo que decir, fueron muy polémicos, los dos disputados en el Metropolitano, pero fueron muy polémicos. Con ese Jude Bellingham que acababa de venir al club y parecía que llevaba 4.000 años en el Real Madrid haciendo una temporada estelar, ¿no? Eh, qué decir, la 21-22 también, he hablado de la 23-24, pero la 21-22 también fue de las mejores, también ganando 5 de 6,
con la 14ª Copa de Europa, que es la Champions de las remontadas, la Champions más épica de la historia, haciendo remontadas al Paris Saint-Germain, al Chelsea, al Manchester City, esas tres remontadas en las que hay que ser sinceros, o sea, lo que me encanta de nuestra afición del Real Madrid es que somos muy objetivos y sabemos cuándo hay que criticar al club, cuándo hay que criticar al presidente, al entrenador, a los jugadores, cuando no se están haciendo las cosas bien, no se están tomando las decisiones adecuadas, porque creo que eso es lo que de verdad hace evolucionar a un club, ¿no? Hace evolucionar a un club, que los fans de verdad, los que sentimos de verdad los colores, seamos capaces de tener una visión crítica también con el club para que mejore en todos los apartados. Porque luego también, cuando el club hace las cosas bien, somos los primeros que lo decimos y que estamos súper orgullosos. O sea, nos ponemos así cuando el Real Madrid hace las cosas bien, porque los fans somos los primeros, somos los que tenemos la conciencia del potencial que tiene el equipo, ¿no? Durante las distintas generaciones, las distintas plantillas que ha ido teniendo el Real Madrid, ¿no? A lo largo de los años, todo gracias a Florentino Pérez, pues sabemos del potencial que tienen, ¿no? Y me encanta eso, la capacidad crítica que tenemos. Y, y claro, y en esas tres eliminatorias hay que reconocer que tanto el Paris Saint-Germain como el Chelsea, bueno, el Chelsea en la vuelta, en la ida fue mejor el Real Madrid. El Chelsea en la vuelta como el Manchester City fueron superiores al Real Madrid, pero al final esa mística, esa épica, ese ADN que tiene el Real Madrid, que solo lo tiene el propio Real Madrid, y más en Champions, y más en el Santiago Bernabéu, pues hizo que superáramos esas tres eliminatorias, pero es que luego la final contra el Liverpool fue igual. Fue probablemente la mayor exhibición de un portero en la historia de una final de Copa de Europa, al menos, ¿no? Que fue la de Thibaut Courtois. O sea, ahí no sé, todos los superhéroes juntos, ¿no? O sea, ahí fue una locura lo que hizo Courtois. Y bueno, y luego pues eso, la 23-24 acabando también con la 15ª. Y ahora, pues bueno, con esta plantilla actual, de la cual de verdad yo tengo muchísima esperanza, o sea, confío mucho, tengo mucha confianza en esta plantilla, en nuestro entrenador actual, en Xavi Alonso, me parece un entrenador muy bueno, de verdad, o sea, vamos a ver chicos, solo hay que ver lo que acaba de hacer en Alemania Xavi Alonso con el Bayer Leverkusen, que estuvo a un partido de acabar invicto, una temporada, invicto con el Bayer Leverkusen, que es un equipo de segunda o tercera categoría, que no es ni siquiera el Bayern de Múnich, ¿no? Era el Bayer Leverkusen y estuvo a un partido de acabar invicto una temporada, chicos. O sea, eso es que escapa a toda lógica, ¿no? O sea, el nivel de no sé, de locura, ¿no? A nivel positivo, que fue lo que logró Xabi Alonso en Alemania, ¿no? Una pena esa final de la Europa League que se le escapó, ¿no? Contra el Atalanta. Pero vamos, es un entrenador absolutamente, a mí me parece increíble, también muy diferente a Ancelotti, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece muy normal que los jugadores, después de haber estado durante 4 años con Carlo Ancelotti, pues tienen los automatismos muy cogidos, ¿no? De esta última etapa con Carlo. Xabi Alonso es un entrenador igual, con una personalidad muy distinta, también con un estilo de juego también que quiere imponer cosas distintas, como el tema de la presión, ¿no? Presionar mucho más, estar mucho más activos durante el partido, no poner la línea a veces tan baja como la quería poner Ancelotti muchas veces, ¿no? De estar a la defensiva. Y eso, bajo mi punto de vista, es muy normal que a los jugadores pues les cueste también irse adaptando, ¿no? Pero aún así a mí me está pareciendo una temporada muy buena la actual del equipo, sinceramente. Muy sólida, ¿no? Vamos líderes de liga, estamos entre los 8 primeros de la Champions League y sí que es verdad que el único pero que podemos poner pues es nuestro desempeño contra los equipos grandes, ¿no? Porque si bien es verdad que el clásico lo sacamos bien contra el Barcelona, que incluso le podíamos haber goleado, el derbi contra el Atleti fue un desastre y el partido en Anfield contra el Liverpool fue otro desastre, el equipo inoperante total, ¿no?
No cuento tanto la derrota en la semifinal del Mundial de Clubes contra el Paris Saint-Germain, porque fue muy raro, acababa de llegar Xavi Alonso, el Mundial de Clubes contaba como la temporada anterior también, entonces ese partido tampoco lo cuento mucho. Y bueno, y aún así llegamos a semifinales, entonces está siendo un equipo sólido y yo creo que, bueno, tenemos una plantilla muy buena y si de verdad tanto el entrenador como los jugadores van a una... de verdad, chicos, que yo estoy muy convencido que este año vamos a acabar tocando metal. De verdad, chicos, aquí os lo digo y más de uno. Me aventuro a decir que más de un metal, chicos. Así que bueno, no me quiero extender mucho más. Esta es mi historia relacionada con el Real Madrid, ¿no? Es mi pasión, son mis colores. Como bien os digo, si sois del Atlético de Madrid, del Barcelona, de cualquier otro equipo, de verdad, no os preocupéis, tampoco quiero ofender a nadie, todo lo contrario, ¿no? Como cada uno, pues eso, tenemos nuestros gustos, ¿no? Como en otros ámbitos de la vida, y quiero transmitir toda mi pasión por este deporte, con toda la objetividad y con toda la sinceridad del mundo. Obviamente, ¿no? La mayor parte del contenido va a estar relacionada con el Real Madrid, pero también voy a hablar, como os digo, del Barcelona, del Atlético de Madrid, de los otros equipos europeos potentes, ¿no? Que puedan ser rivales del Real Madrid, cómo van evolucionando a lo largo de la temporada, de los equipos españoles de la liga también, ya que como puede ser, por ejemplo, el Getafe Club de Fútbol, que también le tengo mucho cariño, mucho aprecio, porque yo soy de Getafe, entonces, pues bueno, al Getafe le tengo también mucho aprecio, aunque para nada se acerca a la pasión que tengo por el Real Madrid. Y bueno, pues por acabar, comentarios también, que no os lo he comentado antes, ¿no? Que después de hacerme las fotos y las firmas, ¿no? Con los Galácticos, cuando fui allí a la anterior ciudad deportiva, pues me acuerdo con mucho cariño también de a la semana siguiente en el colegio, pues llevar las fotos, ¿no? Enseñárselas a mis compañeros, a mis amigos, a nuestra tutora, nuestra profesora, allí haciendo un corro, allí, ¿no? Y comentándoles mi experiencia con toda la ilusión del mundo. A ver, comentándoles la experiencia, pues como podía en aquel entonces, porque imagina, tenía 5 añitos, entonces pues como bien podía, ¿no? Se lo conté. Pero la verdad que sí, chicos, así que... Esta es mi historia relacionada con el Real Madrid. Ya habrá tiempo de hablar de muchísimas cosas del equipo, de las estrellas, ¿no? De Kylian Mbappé, de Vinicius Junior, de Jude Bellingham, de todo lo que fue Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, ya os digo, de todos, de los Galácticos, de Marcelo, de Carvajal, de la CMK, de absolutamente todos. No me quiero olvidar de los porteros, de absolutamente todos, chicos. Y bueno, iré cubriendo la actualidad, ya os digo, del club y de todo. Así que nada, espero que comentáis lo que sea, si sois madridistas, si no sois madridistas, que me dejéis en los comentarios todo lo que queráis al respecto, que os suscribáis, que deis like a la campanita. Y nada, chicos, a la Madrid. Y nada más. ¿Cómo no te voy a querer si fuiste campeón de Europa una y otra vez? Un abrazo a todos y a cuidarse. Hasta luego.